acompaña y nos da mucho gusto recibir al economista Marco Antonio Córdoba, que también es académico de la Universidad de Sonora. Marco Antonio, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Niriam. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto estar aquí con ustedes y pues aquí con el gran auditorio de Radio Sonora. No, gracias por acompañarnos, Marco Antonio. Y ahorita hablábamos y estábamos haciendo memoria. Yo te decía, yo recuerdo, te decía, ¿no? Cuando el dólar estaba a 12 pesos y te preguntaba si años atrás el valor era menor, ¿no? Entonces hay una historia muy interesante porque en los 80 sí hubo una crisis importante en este tema, ¿no? Sí, así es, ¿no? Ujú. En la década de los ochentas fue una crisis económica a partir de 1982, cuando se da inflaciones muy elevadas, unas caídas muy fuertes en la actividad económica, lo que se conoce como el PIB, y eso pues repercutió en el tipo de cambio, ¿sí? Por ejemplo, en 1982 el tipo de cambio estaba en 26 pesos, de los viejos pesos, Ujú. sí, de los viejos pesos, estaba en 26 pesos por dólar. Sí, y estuvo muy estable, ¿no? Desde la década de los 50, de los 40, el tipo de cambio se mantuvo en 12 pesos, 12.50. Ya en 1976 da un brinco, pasa de 12 a 26 pesos, ¿sí? Ahí hay Que una... era cuando decíamos 1,000 pesos, un peso era 1,000 pesos. Antes, así Antes. es, Ah, antes ok. de cuando eh, ah, Ah, era antes, ok. eran cifras enormes, ¿no? Ujú. Entonces, pero ya en 1982, ahí con una crisis económica, aquí en el país, bueno, pues el tipo de cambio empieza a devaluarse, ¿sí? Se empieza a devaluar y llega a niveles, así, en semanas, pasa de 26 a 100 pesos, ¿sí? Devaluaciones muy elevadas. Y así se va devaluando, de tal manera de que allá por el 1990 ya teníamos un tipo de cambio en 3,000 pesos, ¿sí? Ujú. Nada más para ver la magnitud, ¿no? De principios de 1980 en 26 pesos y ya en 10 años teníamos un tipo de cambio en 3,000 pesos, Ujú. ¿sí? Y se mantiene estable, ¿sí? Del 90 al 94 el tipo de cambio se mantiene estable. Nada más que hay que recordar que hubo una reforma en el sistema monetario aquí en nuestro país y se crean los nuevos pesos. Ujú. Entonces, esos 3,000 pesos que pagábamos por cada dólar, al hacer esa reforma monetaria Banco de México, pues ya pasan a 3 pesos. Ujú. ¿Sí? Era cuando antes de esa reforma, pues 1,000 pesos, pues no nos alcanzaba ni para una soda, ¿no? Pero Exacto. hay un cambio, entonces esos 1,000 pesos se convierten en un peso, en un nuevo peso. Me acuerdo cuando me explicaban que ya tenía que pedir 1 peso en lugar de 1,000 pesos. O Ándale, sea, para ir a así la es. escuela, ¿no? Entonces, pues Sí. se modifica la paridad cambiaria, se modifica el tipo de cambio y ya de 3,000, bueno, ya es 3 pesos por cada dólar y se Ujú. mantiene muy estable. Del 90 a 1994 se mantiene un tipo de cambio muy, muy estable. Ya en 95, finales del 94, 95, pues ahí hay una fuerte crisis económica, Ujú. ya empieza a crecer el tipo de cambio, se va a 7 pesos y a partir del 95 ha ido creciendo, ¿no? Hasta, Ujú. como señalabas, allá por el 2012, que andaba aproximada, en 2010, 2011, andaba el tipo de cambio alrededor de los 11, 12 12 pesos, pesos, ¿no? claro. Y ahorita, bueno, pues anda Ujú. alrededor de los 17 pesos. Oye, es interesante este tema porque cuando inicia este sexenio, las expectativas en este ámbito económico-financiero, sobre todo en cuanto a la paridad peso-dólar, no eran muy favorables, ¿no? Sobre todo en términos de la oposición, varios sectores veían así como, no, pues nos va a ir súper mal. Pero entonces, ¿qué nos dice que esté en valores de 17, que se prevea que incluso llegue a 16 pesos la paridad peso-dólar? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos indica esto? Claro, allá por Ajá. 2018, mira, aquí también hay que recordar un poquito que en 2016 hubo turbulencia financiera y cambiaria cuando hubo campañas en Estados Unidos con Donald Trump, que señalaba ahí que podría cancelar el TLC y el tipo de cambio se fue hasta 23 pesos. Sí, Ujú. entonces del 2016 al 2018 fue un poquito álgido, ¿no? El ambiente financiero, por lo que señalaba el candidato y posteriormente presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y eso generaba incertidumbre. Llega el nuevo gobierno federal del presidente López Obrador y las expectativas antes del gobierno, sí, antes de que entrara las expectativas por un grupo de empresarios, de especialistas, pues que el tipo de cambio se podría disparar, ¿no? Eh, eh, que podría devaluarse hasta niveles del 25 pesos, 30 pesos por dólar. ¿Qué es lo que estaban viendo esos
empresarios y esos especialistas el trato de libre comercio, ¿no? De que el presidente Donald Trump estaba ahí señalando que lo podría cancelar, iba a haber un nuevo presidente en México. En esa época, el que era candidato, bueno, López Obrador, antes de, pues, señalaba, ¿no? Cosas en contra ahí del presidente Donald Trump y del mismo TLC. Afortunadamente no se dio y lo renegoció muy bien. Entonces, esas expectativas se diluyeron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador señaló que el Tratado de Libre Comercio es una prioridad para nuestro país y mantuvo muy buena relación con el presidente Donald Trump. ¿Sí? Y eso empezó a generar confianza y aquellas expectativas de que se podría devaluar o depreciar el peso, pues se esfumaron. Se esfumaron por las estrategias que empezó a implementar el gobierno federal en el sentido de la nueva renegociación del Tratado de Libre Comercio, que lo llevó a buen término con lo que conocemos ahora el TECMEC. Y eso pues ha venido a generar certidumbre, ¿sí? Certidumbre en el ámbito económico, en el ámbito comercial. El Tratado de Libre Comercio o el TECMEC, pues es un marco comercial de alta importancia para nuestro país, para Sonora. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas de las empresas exportan, es decir, venden sus productos al mercado norteamericano y tener esa certeza jurídica, ¿sí? Que te da el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, pues eso da confianza, ¿no? Para que ¿Esta paridad entonces beneficia a los estados fronterizos? Esta paridad ahorita la que estamos viviendo de 17 pesos tiene efectos, podríamos decir, positivos y no positivos. ¿Sí? Okay. Por ejemplo, los efectos positivos lo estamos viendo en las empresas que están importando, es decir, que compran, por ejemplo, sus materias primas de Estados Unidos, como el dólar está más barato. Sí, entonces, al comprar la mercancía o las materias primas de Estados Unidos, sí, a lo mejor en el precio sigue igual en dólares. Pero como baja el tipo de cambio, estamos pagando menos pesos, ¿sí? Por esos insumos que estamos comprando de Estados Unidos. Entonces, al bajar el tipo de cambio, lo que compramos de Estados Unidos, ¿sí? Las empresas que importan materias primas, maquinaria, resulta más barato en pesos. Por lo tanto, la estructura o los costos de operación de estas empresas, ¿sí? Que están importando, tiende a disminuir. También, las importaciones de mercancías, ¿sí? De las tiendas, al comprar mercancías, ¿qué ocurre? Como el tipo de cambio está bajando, esas mercancías tienden a bajar. Ah, ok. ¿Sí? Tienden a bajar los precios y eso genera que la inflación tienda también a bajar. Hay que recordar que la inflación el año pasado andaba arriba del 8% y el último dato que tenemos aquí a nivel nacional fue una inflación ya cercana al 5%, ¿no? La inflación es el alza de los precios, entonces ya ha venido a la baja. Y uno de los factores que ha influido para que la inflación esté cediendo es que tenemos un tipo de cambio que ha venido, o un peso que se ha fortalecido y el tipo de cambio ha bajado, lo que provoca que el costo de empresas, de algunas empresas tiendan a bajar y que los precios de productos que se están importando también tiendan a bajar y eso pues genera un beneficio, ¿no? Un beneficio porque la inflación es un fenómeno económico que afecta directamente a los bolsillos de las personas, afecta al poder de compra. El poder de compra. Y era lo que te iba a preguntar, Marco Antonio. Entonces, ya en la vida cotidiana, en la vida común de las personas, esta paridad entonces de cierta manera nos beneficia. ¿En Sí, ese sentido? en ese sentido. ¿Por qué? Porque hay mercancías, por ejemplo, te doy un ejemplo. Ajá. Ahora que se dio a conocer el último dato de INEGI, por ejemplo, una computadora, si la comparamos con el precio de hace un año, pues resulta que el precio tiene una caída del 6%. O sea, está más barato. Sí, Okay. está más barato. ¿Por qué? Porque las computadoras generalmente se importan, las compramos de Estados Unidos. Por ejemplo, las televisiones ahorita tiene una caída del 1%. No han aumentado, al contrario. Hay una leve caída, pero pues, en relación al año pasado. Por ejemplo, el gas LP. Sí, el gas LP, si comparamos el precio de estas fechas con el del año pasado, tiene una caída del 30% del gas LP. Aquí hay dos factores, la caída del precio internacional del petróleo, pero también el tipo de cambio. Hay que recordar que el gas LP lo importamos, lo compramos de Estados Unidos, entonces nos sale más barato. Sí, entonces pues eso impacta favorablemente a los hogares
aquí en Sonora y en el país que utilizan el gas LP, porque lo están comprando o lo estamos comprando a un precio menor en 30% a como estaba hace un año. ¿Sí? Y uno de los factores que explican esa caída es el tipo de cambio. Ok, y fíjate, las expectativas eran incluso a que el precio del dólar llegaría a 30 pesos, una cosa así. Y ahora, a como vemos el panorama, el presidente ha dicho, ¿no? Que es la moneda más fortalecida a nivel mundial. Si es así, sí podemos considerar que el peso está como una de las monedas más fortalecidas en el mundo, o ya de manera general a nivel internacional, ¿cómo Sí, a andamos? nivel internacional Ajá. se puede considerar que el peso ha tenido una fortaleza en relación Ujú. a otras divisas, ¿no? A otras monedas extranjeras, el dólar, el euro, la libra, por ejemplo, un euro, no nada más es contra el dólar. Por ejemplo, un euro hace 2 años tenía un precio, un tipo de cambio de 23, 24 pesos. O sea, si Ujú. queríamos comprar un euro, nos costaba 23 pesos. Ahorita un euro tiene un costo de 18 pesos. Sí, entonces Interesante eso también, ¿eh? no nada más es contra el dólar, sino también contra otras monedas, como en este caso sería el euro, y eso implica pues una fortaleza de nuestra moneda a nivel mundial. Se hacen comparativos, ¿no? Dices, el peso es la principal moneda que se ha fortalecido de las economías emergentes, Ujú. ¿sí? De economías que están emergiendo, que están en desarrollo, que están apenas desarrollándose. Entonces, México, si nos comparamos con economías emergentes como Brasil, como Argentina, como Colombia, como Uruguay, nuestra moneda se ha fortalecido. Compararnos con monedas de países ya desarrollados como Estados Unidos, pues la fortaleza del dólar sigue siendo mayor que la del peso. Simplemente Ujú. lo vemos en la paridad. Por un dólar necesitamos 16 pesos. Ujú. Sí, Ok. entonces ahí sí vemos que el dólar en términos así ya generales sigue siendo más fuerte que el peso. Pero ¿qué ha ocurrido? En los últimos meses o en el último año, el peso se ha venido fortaleciendo en relación al dólar. ¿Por qué? Porque antes se necesitaban 22 pesos o 21 pesos para comprar un dólar y ahora se necesitan 17 pesos. Ujú. Entonces, ¿eso qué implica? Que el peso se ha fortalecido Ujú. en relación al dólar. Ujú. Pero me parece interesante esto que comentas de que también es importante hacer los comparativos con economías similares, ¿no? Como dices tú, emergentes, ¿no? Sí, También. emergentes, así Muy es. bien, excelente. ¿Algo más que quisieras agregar? Porque el tema está muy, muy interesante. Ya nos explicaste entonces los beneficios, lo importante que es este momento, ¿no? Los factores además que han hecho o que han contribuido para que se fortalezca nuestra moneda. ¿Qué quisieras agregar, Marco Bueno, aquí Antonio? las expectativas, Sí, niña, las expectativas. hacia adelante es que el tipo de cambio se mantenga Ajá. alrededor de los 17 pesos, incluso eh, puede estar subiendo y bajando, puede incluso llegar hasta otra vez a los 18 pesos. Son movimientos normales que tienen las monedas, el tipo de cambio, porque pues aquí hay oferta y demanda de la divisa. Pero las expectativas tienden a ser positivas en el sentido de que el peso se siga fortaleciendo porque está llegando inversión extranjera a nuestro país. Sí, por este proceso de relocalización o el nearshoring que le llaman, está Ujú. llegando inversión extranjera. Y que llegue inversión extranjera es que están llegando dólares a nuestro país, los cuales se ofrecen, aumenta la oferta de dólares. Están llegando remesas, ¿sí? Y las remesas es otra fuente de dólares, Ujú. ¿sí? Lo cual impacta que haya la oferta también se incremente. También está llegando inversión que se le llama inversión de cartera, es inversión extranjera que invierte en acciones, que invierte en bonos, dado el incremento que ha tenido la tasa de interés en nuestro país y que tiende a ser mayor que la de Estados Unidos, pues eso también provoca que la inversión extranjera que invierte en acciones, que invierte en bonos, también está llegando. Entonces, el flujo de dólares en los próximos meses se espera que continúe y eso da pie a considerar que pues el tipo de cambio se mantendría en niveles de 17, podría bajar de los 17 pesos como ocurrió el día de ayer, Ujú. pero también podría subir a 17.50, 18 pesos, sin que eso sea Ujú. un entorno
adverso, pues no, son movimientos normales que tienen las monedas. Sí, y también rescato lo que comentabas ahorita de que en algunos casos, en algunos productos, el precio final para las y los consumidores, pues también se ve beneficioso porque disminuye de cierta manera, pues, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias a Marco Antonio Córdoba, académico, economista. Agradecemos que nos haya apoyado con este tema, ¿no? La paridad peso-dólar. Gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto estar aquí con ustedes.